Leemos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Voy a leer desde el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora sí. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. En el verso 3 leemos una frase que puede llegar a ser el título del mensaje. Ni aun se nombre entre vosotros. Busqué la palabra innombrable en un par de diccionarios y encontré estas definiciones. La primera dice que no se puede nombrar porque causa horror o resulta inconveniente. La segunda definición, que no debe ser nombrado por evocar algo que es negativo o inconveniente. Y si leemos bien este texto nos vamos a dar cuenta que en la iglesia del Dios Santo, 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 hay dos cosas que son innombrables. Una es la inmoralidad, versículo 3. Otra es la vulgaridad, versículo 4. Así que si podemos resumir la enseñanza del párrafo en una frase, podría ser como lo que sigue. En la iglesia del Dios Santo no solo debemos evitar la inmoralidad, sino también apartarnos de quienes las practican. En la iglesia del Dios Santo no solo debemos evitar la inmoralidad, sino también apartarnos de quienes las practican. Vamos a orar y que Dios trate con nosotros. Padre amado, gracias otra vez por tu palabra. Ella es útil a veces para alegrar el corazón, a veces para traer consuelo, a veces también para confrontar, quebrantar. Te rogamos, por favor, que tú la uses porque en tus manos es eficaz, es viva, es más cortante que espada de dos filos, penetra, Señor, el mundo interior de todos nosotros y haces cambios, derribas para edificar, humillas para poder restaurar, quebrantas para poder armar y utilizar. Usa tu palabra, Señor, nos exponemos delante de ella. Danos la conciencia esta mañana de entender que es tu misma voz, que no son las ideas mías, es tu voz que baja con toda tu autoridad desde los cielos para tu iglesia. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver entonces en primer lugar, verso 3, que en la iglesia del santo no debe haber lugar para la inmoralidad. Antes que nada es importante recordar que los hermanos que se reunían en Éfeso estaban sumergidos en realidad en medio de un mar de inmoralidad tremenda. Éfeso fue conocida, entre otras razones, por ser la que tenía en su seno o albergaba en su seno el templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa, ¿no? Que, digamos, mezclaba, fusionaba adoración con inmoralidad.
podríamos decirlo así, la religión oficial en Éfeso invitaba a la gente a convivir con prácticas inmorales. Impresionante. Las sacerdotisas de este templo en realidad eran prostitutas rituales. Y ahí, en medio de tanta oscuridad, inmoralidad, vulgaridad, el Señor prendió la luz, el fueguito de un grupo de creyentes que salen de ese contexto inmoral y que ahora tienen que reflejar a Cristo con su pureza. Por eso Pablo, contrario a la opinión popular del momento, contrario a la cultura de Éfeso, particularmente escribe en el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. No importa que todo el mundo esté hablando de esto o practicando esto, pero en la iglesia del santo ni siquiera se tiene que nombrar esto. Ustedes saben que la palabra que se traduce fornicación es una referencia al pecado sexual en general. El pecado sexual que se da fuera del matrimonio, que se da antes del matrimonio, y estoy hablando de un matrimonio como es definido en la Escritura, ¿sí? Monógamo y heterosexual. La palabra que se traduce fornicación en realidad es el antónimo de otra que se traduce dominio propio, autocontrol, específicamente en contextos como estos referidos al área sexual. La fornicación es el pecado sexual en general. Y en Hebreos, capítulo 13, verso 4, Dios, en este tema de las relaciones sexuales, nos plantea tres opciones, y cada persona cae en una de ellas. Dice así la palabra de Dios: honroso o valioso, de alta estima, sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hablé de tres opciones en este texto, ¿verdad? En primer lugar, uno está casado y disfruta del sexo tal y cual como Dios lo ha diseñado, ¿sí? Para ser disfrutado dentro del matrimonio. Esto es importante, porque yo sé que la cultura, el mundo en general, los medios de comunicación, han ensuciado tanto este tema que hasta alguno puede llegar a pensar que el sexo fue creado por el mismo diablo, ¿no? Y no es así. El sexo fue creado por Dios, nuestro gran y amoroso y santo creador. Pero Él le pone límites. Y Él quiere que se use dentro del matrimonio. Y en ese contexto es puro, en ese contexto es sin mancha para Dios, sin mácula, sin mancilla. Es correcto, es bíblico, es bueno. Ya no sé con qué palabra describir esto, porque no nos tenemos que ir de acá con la idea de que la Biblia habla en contra del sexo. Dios ha creado el sexo, ¿sí? Claramente. Y uno de sus propósitos es, sin duda, multiplicar la raza, pero también disfrutar de la intimidad con la pareja, dentro del contexto del matrimonio, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción, dice allí, es que uno está en fornicación. Y como acá se separa del adulterio el término, lo que se implica claramente es que uno está teniendo relaciones sexuales sin estar casado. Esto puede ser una referencia a practicar sexo antes del matrimonio, en el noviazgo, en una relación casual, lo que sea. O también puede ser una referencia al concubinato, tan asombrosamente practicado en las iglesias hoy. Asombrosamente. Hay gente adorando a Dios, o al menos dicen eso, mientras están en concubinato y no hacen nada para resolver su situación. Es asombroso. Porque la Biblia encasilla todo este tipo de relaciones bajo estos términos, fornicación. La tercera opción, dice allí, adulterio.
Eso habla de tener sexo fuera de tu matrimonio. Eso habla de quebrantar el pacto matrimonial que se hace delante de Dios y de los demás. Si uno lee bien ese versículo, la primera opción goza, digámoslo así, de la aprobación de Dios, del sello de Dios, del ok de Dios. Las otras dos opciones atraen el juicio de Dios. Dios es así de claro con sus criaturas en esta área. Por eso, hermanos, tenemos que entender que la iglesia, la verdadera iglesia, es la casa de Dios, es la familia de Dios, como dice 1 Timoteo 3, 15 y 16. No es la casa del pastor, de algún líder, de los diáconos, no sé, de algún maestro. Es la familia de Dios. Y Él es la autoridad en esa familia y Él pone las reglas en esa familia y nosotros existimos para complacerlo a Él. Llevar gloria a su nombre a través de la obediencia a las Escrituras. No podemos hacer lo que queremos en la iglesia. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos ni bautizar ni recibir como miembros en Carapachay si queremos agradar a Dios, que vivan en estas situaciones, o estén en fornicación o estén en adulterio. ¿Eso es falta de amor? No, es verdadero amor, que le advierte a las personas, ¿sí?, la situación en la que están delante de Dios y que a través del arrepentimiento pueden revertirla, claramente. Hay gracia para el que se humilla, para el que es quebrantado, para el que busca a Dios de todo corazón. Miren un detalle gramatical que pasa desapercibido, pero es muy importante. Es la conjunción pero, allí en verso 3. Fíjense. Pero, fornicación y toda inmundicia, etcétera, ni aun se nombre entre vosotros. Ese pero allí establece un claro contraste, ¿no?, entre lo que estaba diciendo y lo que dice ahora, o está por decir. Si leemos versículo 2, como lo hicimos hoy, nos damos cuenta que la idea, el flujo de pensamiento es: imiten a Dios, anden en amor, pero no en inmoralidad, no en fornicación. Porque para Dios y contra cultura, el pecado sexual no es amor. Qué asombroso eso. Está en contraste en realidad, marcado y explícito con aquel amor sacrificial, puro, desinteresado que el Señor mostró al morir en lugar de los pecadores. A este amor inmoral, vamos a llamarlo así, desde el punto de vista bíblico, no le interesa el compromiso perdurable, solo la complacencia pasajera. Dura hasta que el objeto amado deja de satisfacer o de estar satisfecho. Por eso decimos que es un amor pasajero, egoísta, pasional, abandónico, intercambiable, fugaz. Es un amor que considera a la persona un objeto. No sé, pensemos en un objeto, en un termo para calentar el agua, para guardar el agua caliente, mejor dicho. Pensemos en un termo. Yo lo uso el termo, pero yo no tengo ningún interés de tener una relación con el termo. No estoy comprometido en nada con el termo, y si lo estaría medio loco, ¿no? Claramente. Pero yo lo uso. No tengo ninguna relación con el termo. Así es la inmoralidad sexual. Está interesada en usar a la persona, no en comprometerse a cuidarla de por vida. Pablo agrega otro concepto. No solo fornicación, es o debe ser innombrable en la iglesia, sino también la inmundicia, dice allí. La palabra que se traduce en inmundicia significa literalmente sin pureza. Sin pureza. Privado de pureza. Sucio, diríamos nosotros. Es una referencia a la impureza sexual, claramente también, pero que va por dentro principalmente. Que no se ve, pero que está.
Y la impureza en un sentido es muy similar al pecado de la amargura, porque es comparado en la Biblia con una raíz, ¿se acuerdan? Una raíz que los demás quizás no pueden verla, está bajo tierra, pero está viva y está creciendo y se está extendiendo. Así es este tipo de pecado. Quizás los demás no pueden verlo, pero habita en el corazón de los descuidados, de los que han dejado de velar, de los que han dejado de orar, de los que se olvidan que están en medio de una guerra espiritual con un león rugiente buscando a quien devorar. Está allí y está creciendo y los demás no lo notan. Y cuando esa persona uno le pregunta, ¿cómo estás espiritualmente? Dice, bien, re bien. Pero ahí está esa raíz que aún no ha sido confesada y que crece y que está contaminando su manera de pensar, está contaminando su manera de ver a las personas del otro sexo, está contaminando si está de novio su noviazgo, está contaminando si está casada su matrimonio, y si es soltero está contaminando la forma en que va a vivir su matrimonio. Es gravísimo. La inmundicia es tan grave como la fornicación. El acto de la inmoralidad es tan serio para Dios como el hecho de albergarlo en el corazón. La pureza sexual que nuestro Dios, que es santo, 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 demanda, no tiene solo que ver con los actos externos, los hechos inmorales, sino que tiene que ver con pensamientos inmorales, con deseos inmorales que uno deja crecer en el corazón. Jesús dijo eso, ¿se acuerdan? Mateo 5, 27, 28. Él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Bien, pero yo os digo, él ahora se propone puntualizar el verdadero significado de ese mandamiento. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ustedes saben el trasfondo de estas palabras. Está dirigido a personas que querían alcanzar justicia guardando la ley. Para que un pecador pueda aspirar a semejante locura, ¿qué hacían? Rebajaban el concepto de la ley. Entonces decían, bueno, Dios dijo que no adulteres. Listo, vos sos obediente a la ley mientras no engañes de hecho a tu esposa. Claro, pero con esa forma de pensar errónea, una persona puede ser lasciva, impía, inmoral por dentro, no cometer el acto de adulterio y creer a la vez que está siendo aprobada por Dios. Tremendo. Entonces el Señor dice, esto no es así. Ustedes necesitan una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Cualquiera que mira, dijo el Señor, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La palabra se traduce en mirar, no habla de un cruce casual, ¿sí? Con la vista. Habla de fijar atención, de prestar atención. Se usa, por ejemplo, en Hechos 1:9 para describir a los discípulos que estaban atónitos contemplando cómo el Señor ascendía a los cielos. ¿Sí? Es una mirada contemplativa, fija, que tiene un tiempo de duración. No se refiere a esa primer mirada casual, que a veces es inevitable. Uno va manejando en nuestras rutas, en nuestra ciudad, sobre todo, y se encuentra con carteles que son totalmente impíos desde el punto de vista del santo, y quizás no puede evitar eso. Lo que sí puede evitar es quedarse contemplándolos, albergando pensamientos impuros en su corazón. Y ese es el punto. Es como dijo Lutero en cuanto a esto. No puedes evitar que los pájaros vuelen en el techo, pero sí puedes evitar que hagan nido. Parafraseando un poquito, no podemos evitar esas cosas casuales, circunstanciales, pero sí podemos evitar que bajen al corazón y hagan nido allí y se transformen en inmundicia, como dice este versículo. El adulterio muchas veces, hermanos, o el pecado sexual en general, comienza en el corazón. Y si no es extirpado a tiempo mediante el arrepentimiento y la confesión, puede dar a luz actos de inmoralidad.
Nadie se levanta un día, ningún creyente, se levanta de la cama, hace su devocional y después se va y piensa, qué buen día para adulterar hoy, tremendo, para arruinar mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos, espectacular, para enriquecer a los abogados, sí, qué buen día. Nadie hace eso, nadie hace eso. Para llegar a eso antes, la persona ha cedido en su pureza interior en muchos aspectos. O ningún soltero tampoco, cristiano, se levanta, hace su devocional y después piensa, qué buen día para fornicar, tremendo, voy a arruinar mi noviazgo, ¿sí? Voy a ser disciplinado en la iglesia, espectacular. Nadie hace eso. Pero cuando una persona llega a eso, insisto, es porque antes ha transigido con su propia pureza en su corazón. Y no es víctima, es consciente de lo que está haciendo. Es un desgaste, una erosión lenta pero progresiva del carácter, de la pureza, de la santidad, a la que todos fuimos llamados, ¿no? Sed santos, dijo el Señor, porque Él es santo. Por eso en un contexto en el cual Job, ¿se acuerdan de Job? Estaba defendiendo su integridad, a lo menos consciente, ¿no? Delante de Dios y delante de ellos, dijo estas palabras. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar, la idea es con lujuria, a una virgen? Job sabía que la inmoralidad suele entrar por los ojos. De hecho, la palabra pornografía significa eso. Pecado sexual en imágenes, gráficos. No solo Job sabe esto, Satanás también sabe esto. Y tienta a los creyentes con esto. Ustedes saben que una imagen de 10 minutos que uno se permite ver puede demorar mucho tiempo el quitarla de la mente después y de la memoria. Arruina la pureza. No es un chiste. A la pornografía hoy se le dice el delito sin víctimas, porque uno sabe que está mal lo que está haciendo, pero piensa a la vez y se consuela a sí mismo, no le hago mal a nadie con esto. Si sos cristiano, estás deshonrando a Dios con eso. Porque la pornografía no es neutral, es dinámica, crece y contamina, y toma un área de tu carácter, otra, 2, 3, 4, hasta que llega un punto que te ha deformado por completo la forma de pensar, de sentir, de ver las cosas, a las personas, la vida en general. Es tremendo. Recuerdo un hermano, yo había terminado de predicar un mensaje parecido a este, un párrafo de la Biblia parecido a este, en Tesalonicenses 4. Y quiso hablar conmigo. Nos sentamos en el banco y él se puso a llorar. Me dice, Mariano, yo te quería contar que Dios me dio don de enseñanza y un fuerte deseo por fundar iglesias. Y yo no entendía por qué estaba llorando. ¿Por qué me decía eso llorando? Qué lindo. Yo le digo, bueno, hermano, qué bendición. Sí, pero te voy a decir algo, dice. Nunca pude ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque por años fui un adicto a la pornografía. Y soy la primera persona que lo sabe. Yo le dije, te equivocás. El Dios santo, 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 omnisciente y todopoderoso estuvo con vos todo ese tiempo. No soy la primera persona que lo sé. Pero ustedes se dan cuenta, ¿no? El delito sin víctima termina engañando a la víctima. Y aquella quizás capacidad de atención, de razonamiento que Dios nos dio para ser invertida en su palabra, en su gloria, en su persona, en darle a conocer a todo el mundo, se reduce a la inmundicia. Y la persona pierde su vida, su tiempo, sus dones, sus talentos, todo lo que Dios le dio para glorificarlo con eso a Él, y lo tira a la basura. Y lamentablemente no todos los casos son tan serios, pero en este caso esta persona perdió los mejores años de su vida.
Pecado sexual en imágenes puede arruinar tu pureza, tu trato con las personas, los hermanos o las hermanas. Si estás de novio puede arruinar tu boda, puede arruinar tu carácter, tu integridad. Y es tremendo. No es un chiste. Por eso en el versículo 4, Job, después de haber dicho eso, voy a hacer pacto con mis ojos, no me acusen de inmoralidad, yo no lo hice, dice Job. En verso 4 dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Lo que Job le dice a sus amigos es, tranquilos, yo no cometí este pecado y no lo haría porque yo soy consciente que Dios conoce mis pasos. Sé que Él conoce mis caminos, sé que Él conoce mi corazón, sé que Él está conmigo todo el tiempo. El creyente que juega con la pornografía en la práctica es un ateo. ¿Por qué es creyente? El Señor lo salvó. Pero en esos momentos de lujuria y de locura se está portando como un ateo, como si Dios no estuviera ahí o no creyera en Él. Es tremendo el engaño de la inmoralidad. Tremendo. Por eso Pablo agrega un condimento más. Habla de la avaricia. Fíjense el verso 3. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. La palabra se traduce avaricia. Literalmente significa tener más. Tener más. Y claramente en este sentido y en este contexto significa tener más de las cosas que Dios prohíbe, claramente. Es un deseo casi incontrolable por tomar lo que Dios quiere erradicar de mi vida. La avaricia, hermanos, no mide los costos, no repara en gastos. Cuando ya tomó un corazón, esa persona está totalmente descontrolada persiguiendo sus deseos. Si se trata de dinero, ustedes saben que la avaricia puede llevar a su víctima a perder su salud, su familia, no sé, su santidad, su ministerio, su tiempo, todo con tal de obtener unos pesos más. Si se trata de sexo, como aquí en este contexto especificado está, la avaricia puede conducir a su víctima a adulterar el pacto matrimonial que hizo delante de Dios, a fornicar y quizás así arruinar su noviazgo o su futuro noviazgo, a construir, digamos, una fachada delante de los demás, a manipular relaciones, situaciones, redes sociales. Lo puede llevar al abuso, lo puede llevar al acoso, lo puede llevar a la cárcel. No lo voy a hacer, pero yo imagino que entre nosotros hay un montón de personas que fueron abusadas, siendo chicos, niños. Vivimos en un mundo hiperinmoral, que no solo que está a favor de estas cosas, sino que las predica y legisla y defiende estas cosas. El problema es que esto es un efecto dominó, ¿no? Hoy se tira una barrera de pureza, hoy se actúa en contra de Dios de una forma, mañana de otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y esto solo se detiene, creo yo, con la venida de Cristo. ¿Saben ustedes que el 60% de los abusadores confiesan haber iniciado su depravación a través de la pornografía? ¿Delitos sin víctima? Mentira. Otra de las tantas del diablo. Esta avaricia, según Colosenses 3:5, llega a ser idolatría, dice. ¡Wow! Y acá también, noten, en el versículo 5, habla del avaro que es idólatra. ¿Vieron? Versículo 5, ahí en Efesios. Llega a ser idolatría. Porque esos deseos inmorales se transforman como una especie de Dios en la vida de la persona. Un Dios falso, obviamente, un Dios cruel, que exige lealtad absoluta a sus deseos. Y por ende quita completamente la pasión, los deseos santos por servir, buscar, conocer al verdadero Dios.
¿Quién sabe cuántos hermanos o hermanas no viven plenamente su fe porque están apasionados con este tipo de pecados, ocultos, escondidos, tapados? ¿Quién sabe? Alguien dijo que la inmoralidad, la inmundicia y la avaricia son parte de las razones subyacentes de la tibieza de las iglesias hoy. Pornografía hubo siempre, pero un acceso tan fácil a la misma como el que hay hoy, no. Tremendo. Por eso Pablo dice, ni aun se nombre entre vosotros. Esa es una forma de decir, ni siquiera le den lugar a estas cosas. Como conviene, dice allí, a santos que son. Como es característico sería, como es distintivo de los santos. ¿Quiénes son los santos en la Biblia? No son imágenes religiosas. Los santos en la Biblia son personas pecadoras que Dios ha querido apartar de su maldad, ¿sí?, de este mundo, de este sistema, para que vivan totalmente consagrados, dedicados a sus propósitos. Eso es la iglesia. La iglesia está constituida de santos en ese sentido. Santos en proceso de santificación, ¿no? Lo que Pablo quiere decir es, puntualmente allí en Éfeso, ustedes saben, salen de el Señor los rescata de un contexto súper inmoral, como el de Éfeso. Ahora tienen que mostrar la diferencia viviendo en pureza, ser luz, ser diferentes para la gloria de Dios. Esto no es moralidad, esto es espiritualidad. Es gloria que se le da a Dios en la iglesia a través de la vida santa de sus miembros. En un punto, cuanto mayor es la oscuridad que nos rodea, más va a brillar. Y aunque sea pequeña, la luz de una iglesia santa, que se preocupa por agradar a un Dios santo, que ama a su Salvador. Y en respuesta, busca el poder de su Espíritu para vivir en santidad. Yo me pregunto, ¿no?, a la luz de esto que estamos viendo, si alguien dice que es cristiano, y puede serlo, no sé, pero está adulterando, está fornicando, está en concubinato, está consumiendo pornografía, está ensuciando su mente, tiene que asumir que no puede agradar a Dios de esa forma. Tiene que asumirlo. No hay chance. ¿Saben qué pasa hoy en las iglesias? No sé si llamarla iglesias, no, claramente. Quizás me estoy equivocando con el término. Pero ¿saben qué pasa hoy en esos contextos evangélicos? Cuando una persona llega en concubinato y no quiere arreglar su situación delante de Dios, para que se quede en la iglesia y dé el diezmo y no se vaya, los pastores los casan en privado. Los juntan y dicen, bueno, ustedes están en fornicación. Le dicen, no importa, ustedes están en concubinato, así que vamos a hacer algo. Voy a pedir la bendición de Dios sobre ustedes, de ahora en adelante considérense casados delante de Dios. ¿Entenderíase proceder en sociedades donde la ley prohíbe el casamiento de evangélicos? En un tiempo fue así en Sudamérica. Pero en este contexto es una desobediencia abierta a la palabra de Dios. Por eso Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Miren qué interesante. Dice, os rogamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí también hay una conjunción y son importantes cuando leemos la Biblia detectarlas y ver qué función cumplen. Ahí la conjunción es un pues. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese pues conecta el mandato anterior de abundar en este arte hermoso, deleitoso de agradar a Dios, con el hecho de apartarse de la fornicación, claramente. O sea, el flujo de pensamiento es, si queremos agradar a Dios, y los creyentes queremos hacer eso, tenemos que apartarnos de fornicación, claramente. Claramente. Así, de esta manera, la motivación más poderosa, hermanos, para apartarse del pecado sexual
es el deseo de agradar a nuestro Dios. ¿Escucharon esta frase alguna vez? Reglas sin relación es igual a rebeldía. Reglas sin relación es igual a rebeldía. Bueno, las reglas de la vida cristiana, de pureza y santidad, en esta área sexual también, si no están basadas en una relación salvífica y de amor por Dios, son tomadas como lo peor que nos puede pasar en la vida. Son tomadas como prohibición sin sentido, como religión barata, hipócrita y superficial, como una imposición de personas que tienen la cabeza de la Edad Media, defendiendo una castidad sin sentido, hipócrita, violenta, forzada. No es el espíritu del pasaje acá, nada que ver. Es más, un ministro religioso puede abstenerse de la inmoralidad, quizás por la motivación de que sabe que va a perder su ministerio. No sé. Un joven evangélico puede abstenerse de la inmoralidad porque, bueno, sabe que eso no está bien visto en la iglesia. Un adúltero puede abstenerse de seguir en este pecado porque piensa en las consecuencias y dice, voy a perder a mi familia. Un joven que está de novio dice, mejor no practico el sexo porque voy a perder a mi novia. Pero ¿saben? Lo que plantea Pablo en Tesalónica es distinto. Hay un motivo aún mucho más grande que este para abstenerse de la fornicación. Y es agradar a Dios. Es asumir que nuestro Dios es santo, que Él ha creado el sexo, insisto, para el placer de sus hijos dentro del matrimonio. No juega con nosotros, no es que lo crea y lo prohíbe para divertirse. Lo crea y lo resguarda porque es precioso, porque nos protege a nosotros mismos de hacer desastres con nuestras vidas si nos desenfrenamos en esta área. Porque Dios es bueno y no hay nadie más bueno que Dios, ni más sabio. Y porque fuimos creados para glorificar a Dios, hermano, los creyentes fuimos salvados para eso. Y siempre repito lo mismo, pero hay que asumirlo, que cuando nosotros le damos la gloria a Dios, Él nos da el gozo a nosotros. Y ese gozo suena más fuerte en el alma y llega a ser más deseable para nosotros que todos los deleites pasajeros que nos pueda brindar el pecado. No hay lugar en la iglesia del santo para la inmoralidad, para la vulgaridad, tampoco. Ni palabras deshonestas. Otra vez, ¿vieron qué importante las conjunciones? El ni acá también conecta a esta serie de cosas que va a describir como innombrables también en la iglesia. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Qué palabra, ¿no? Que no convienen. Las palabras deshonestas son palabras obscenas. Algunas versiones de la Biblia lo traducen así, directamente. Palabras obscenas. Cualquier lenguaje que sea inmoral, bajo, degradante para el creyente, ¿no? Incluye la burla contra la pureza, contra la virginidad, cosas como eso. El hacer chistes sobre cosas que quizás no le deberían causar gracia a ningún cristiano. La palabra que se traduce en necedades significa literalmente discurso de necios. Y un necio en la Biblia es una persona que vive como si Dios no existiera, ¿se acuerdan? Dice el necio en su corazón, Salmo 14:1, no hay Dios. Y así vive. Cuando una persona pierde el temor de Dios, ¿qué le importa? La moralidad. Es así. La pérdida del temor de Dios hace que la gente proceda de maneras injustas unas con otras. La pérdida de la conciencia, que hay un juicio final, hace que, bueno, cada uno se libre un poquito a su propia conciencia. Y así vivimos, lamentablemente. La palabra truhanerías, o que se traduce allí truhanerías, significa literalmente girar bien. Girar bien, da la idea de
astucia para cambiar el rumbo de una conversación. Habla de una persona que tiene esa capacidad corrompida, intelectualmente hablando, de torcer todas las cosas y redireccionarlas hacia la inmoralidad. Hacer chistes con cosas que jamás provocarían sonrisas en Dios. Jamás. Hacer chistes con pecados que llevaron a su hijo a la cruz y a morir en lugar nuestro. La vulgaridad, yo digo, es una deshonra a la santidad. Llama aburrimiento, por ejemplo, a la pureza. Llama legalismo al decoro en la forma de vestirse de los creyentes. Llama parte de mi libertad en Cristo al hábito de escuchar música inmoral rodeado de gente inmoral en horarios inconvenientes. Yo soy libre en Cristo. Eso es una deshonra a la santidad de Dios. Ahora, hay algo acá que me sorprende en este texto. Miren, verso 4 al final. Esto es rarísimo, parece descolgado. Dice, ni palabras deshonestas, ni desedades, ni truhanerías, que no convienen. Y mira ahora lo que dice. Sino antes bien, acciones de gracias. Wow. Parece como que esta frase está cortada y copiada, ¿no? Sacada de otro lugar. ¿Qué tiene que ver? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Porque la acción de gracias lo que hace es enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, a veces en las proezas que hace Dios en nuestras vidas, a veces en la provisión de Dios sobre nuestras vidas, a veces en sus atributos, en lo que Él es, en su palabra, en todo lo realmente valioso e importante de la vida, ¿no? Por eso, el antídoto contra la vulgaridad es la gratitud, son las acciones de gracias, porque la vulgaridad trae el pecado a la mente. Y una vez que está en la mente, insisto, no seamos ingenuos, puede dar a luz un montón de cosas. Pero las acciones de gracias traen a Dios a la mente. La inmoralidad y la vulgaridad, dice ahí, no deben tener lugar en la iglesia, ¿no? Miren la razón que se nos da en verso 5. Porque sabéis esto. Esto no es nada nuevo, la iglesia en Éfeso ya lo sabía y nosotros también. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, adora ese estilo de vida, es la idea, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tremendo. La razón por la cual en la iglesia no debería haber ni un poquito de lugar para la inmoralidad y la vulgaridad es que este tipo de pecado caracterizan a la sociedad sin Dios, claramente. Ustedes saben que la frase allí, el reino de Cristo y de Dios, es una referencia a la esfera de la salvación, donde Dios gobierna sobre sus santos. Y ellos se someten voluntaria y gozosamente a Él. En este sentido, estar en el reino es sinónimo de ser salvado por Él. Estamos bajo su autoridad. Solo los creyentes hacemos eso. Nos ponemos bajo la autoridad de Dios. Acá no está hablando de un creyente que cae en pecado, como David, por ejemplo, el rey David, o Sansón. ¿Sí? No está hablando de eso. Está hablando de personas que adoran este estilo de vida. De hecho, a muchas de ellas este estilo de vida le da sentido a su existencia. Monótona y vacía. Por eso en la iglesia no tenemos que darle lugar, hermanos. La segunda razón está en verso 6. Porque la práctica de estos pecados atrae la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Lo dice el texto. Nadie os engañe con palabras vanas. El que dice otra cosa está pronunciando palabras vanas, dice Pablo. Por estas cosas, justamente, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es triste, pero es así. Dios es justo y tiene que castigar el pecado, hermano.
la expresión hijos de desobediencia, por un lado describe el estilo de vida del incrédulo, se caracteriza porque es desobediente claramente a Dios, y por el otro lo presenta como el receptor de esta ira. Tremendo, ¿no? La Iglesia tiene que asumir que los incrédulos, hermanos, son desobedientes a Dios. Así éramos nosotros, claramente, nosotros también. Y están bajo la ira de Dios. Lo dice el texto, ¿sí? La ira de Dios, hermanos, es un tema recurrente en la Biblia. Yo sé que no nos gusta mucho ver eso, pero está todo el tiempo, en el Antiguo, en el Nuevo, en todos lados. Lo que tenemos que entender es qué significa realmente. La ira del Señor es causal porque se rige por la ley de la causa y el efecto. La causa que la produce son nuestros pecados. El efecto es su ira retributiva. La ira del Señor es moral, es justa, es santa, es pura. Cuando se atribuye al Señor esta palabra ira, describe su reacción santa, su indignación santa ante la pecaminosidad del hombre. Es la reacción lógica de un Dios que odia el pecado hacia el pecado, claramente. Y nosotros también, en cierta forma, aunque diluida, tenemos esto, porque a nosotros también nos indignan ciertas cosas, ciertos pecados. Vos por las noticias escuchás que alguien ha violado a una niña de 10 años y la ha matado y la ha encerrado en una bolsa y tirado en un contenedor de basura, y si no te enoja eso, si no te indigna, bueno, no sé, no hay sangre en tu corazón ni en tus venas. También tenemos que entender que la ira de Dios es legal. En Romanos 2:5 dice que el día de la ira es el día de la revelación del justo juicio de Dios, en el cual, según verso 6, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Un juez, hermano, que envía a un criminal a la cárcel no es cruel, es justo. Está respetando la ley. Está actuando con equidad, no con crueldad. Y un Dios que manifiesta su ira, que condena eternamente a los pecadores, no es cruel, es justo. Y lo que Pablo está diciendo es que en la iglesia no debe haber lugar ni a la inmoralidad ni a la vulgaridad, porque eso caracteriza la atmósfera de las personas que viven sin Dios, y porque esa es la causa por la cual van a ser juzgados, entre otras, ¿no? No es un chiste, ese es el punto. Yo creo que Pablo lo que quiere decir acá, si estuviera acá presente ahora, después de leer esto nos diría, ¿saben qué quise decir con esto? Que no es un chiste, no es un juego esto. No está bueno hacernos los graciosos con estas cosas. No glorifican a Dios, no nos hacen bien como iglesia, como familia. No está bueno, dice Pablo. Por eso en verso 7 cierra Pablo diciéndonos que no solo no debe haber lugar en la iglesia de un Dios santo para la inmoralidad y la vulgaridad, sino que también hay que apartarse de aquellos que quieren practicarla. Interesante. Nota en verso 7. No seáis, pues, partícipes, ¿qué dice ahí? Con ellos. El pronombre ellos, ¿a quién se refiere? Bueno, buscamos el antecedente ahí más cercano, los hijos de desobediencia. En otras palabras, no seas compinche de pecado con este mundo. Si Cristo te salvó, si vos das testimonio de que tenés nueva vida, ¿cómo te vas a revolcar otra vez en ese barro? ¿Cómo volver a esa vieja vida sin Dios, caracterizada por la inmoralidad, la impureza y este estilo de cosas? No, ni loco. Eso es lo que está diciendo Pablo. No sean compinches de pecado con nadie. Con nadie. Nunca.
Esto no significa claramente que no debemos amar, ojo con esto, o tratar con respeto a los no creyentes. Cuidado con eso. A veces a uno le da la impresión que la forma en que la Iglesia se dirige al mundo incrédulo en su inmoralidad es con odio. Tremendo, cuidado con eso. Nosotros somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a llevarles el Evangelio. Ese es el acto de amor más grande que podemos hacer por un mundo perdido. Y gracias a Dios que alguien lo hizo con nosotros. ¿No? Cuidado con eso. Lo que significa es que no nos vamos a sumergir en el mismo lodo donde están nadando ellos. Pero tenemos que amarlos y tenemos que orar por la salvación de ellos y tenemos que orar para que Dios derrame su misericordia sobre ellos, como lo hizo sobre nuestras vidas, pobres e indignas también. El punto es que yo nunca tuve amigos íntimos así que odiaran a mi papá o a mi mamá. ¿Vos tendrías un amigo íntimo así? Que tiene una bronca tremenda a tus padres. ¿Imaginás? No, jamás. Claramente, el punto acá es similar. ¿Cómo puede ser que los creyentes sean íntimos amigos de personas que quieren vivir así? O peor aún, inicien relaciones de noviazgo, amoríos, con personas que quieren vivir así. Ese es el punto de Pablo. No lo hagan, dice Pablo. Voy a contarles mi testimonio de juventud. ¡Fua! Tampoco soy tan viejo, ¿no? La gracia y bondad del Señor llegó a mi vida en el año 1987. Acto seguido, el Señor me mostró que me salvó no solo para limpiar mis pecados, sino para continuar en esa santa tarea hasta que esté en su gloria. Y para eso necesitaba la iglesia, los creyentes, rendir cuentas, tener amigos, etc. Llegué a la iglesia de Carapachay y esta fue mi única iglesia. Es mi única iglesia. Me encontré con un grupo de jóvenes, ahora se llama MQB, en ese tiempo se llamaba Club Bíblico. Es lo mismo. Y me encontré claramente con dos tipos de personas en esa reunión de jóvenes. Claramente distinguibles e identificables. Grupo A, personas que a pesar de sus pecados y debilidades y torpezas, como las mías, ¿no? También, eran sinceros con Dios. Y uno veía que querían ser honestos con su Señor y servir a su Señor y vivir en integridad. Pero también, grupo B, gente que decía ser de Cristo, pero se burlaba de la pureza, de la palabra. Realmente no sé bien por qué estaban en la iglesia, pero estaban. Uno de ellos me invitó a fumar marihuana después de una reunión de jóvenes. Imagínate, nunca me voy a olvidar de eso. Ahí entendí que no todo el que está en la iglesia es del Señor. Fue mi primera experiencia con esto. El punto es que yo estaba allí recién convertido, recién salidito del horno de salvación, tratando de entender cómo agradar a Dios, y rápidamente me di cuenta, A o B. Porque Dios ha sido bueno, lleno de misericordia y gracia conmigo, me ha mostrado claramente que yo tenía que estar con el grupo A. El grupo de pecadores perdonados que quizás estaban en la misma etapa de madurez que yo estaba, con mis torpezas y caídas, pero que queríamos agradar a Dios, que queríamos ser sinceros con el Señor, que no estábamos chamullando en la iglesia, de verdad queríamos vivir para Dios. Y ahí nos alentábamos los unos a los otros. Y en ese grupo no solo encontré amigos que duran hasta el día de hoy, perduran por la gracia de Dios hasta el día de hoy, sino que encontré a mi esposa también. ¡Esa! Grupo A, muchachos, grupo A, no está por ahí, grupo A. Con la cual esta semana cumplimos 26 años de casados. ¡Esa! Estás vieja, amor, ¿eh? Me fui otra vez. No se necesita la voz de Suárez en off, ¿vieron?
para distraerme. Nada, consejo, hermanos, el que anda con necios, le dijo Salomón a los jóvenes de la corte, a los cuales se empecinó en fomentar vidas sabias, le dijo que el que anda con necios será quebrantado, pero el que anda con sabios va a ser sabio. En 1 Corintios 15:33 dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que no asumamos el error infantil de pensar que podemos participar de malas conversaciones, tener malas amistades desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y pensar que no nos va a afectar en nada. Seamos sabios. El peregrinaje acá en la vida es re cortito, re cortito. La Biblia no nos garantiza ni siquiera un mañana, ¿verdad? Entonces, las oportunidades de conocer por fe a Dios, de alabarle, de servirle, de publicar su nombre en todos lados, vuelan también. Amamos a todos, ministramos a todos, somos pacientes para con todos, pero somos amigos íntimos y compañeros de los que temen a Jehová. Ese es un consejo de amor para quienes considero mi familia en el Señor. Termino con esto. Hoy leímos allí en el versículo 6 y 5 que no es un chiste la inmoralidad ni la vulgaridad porque atrae la ira de Dios sobre este mundo. Es una de las causantes, ¿no? El punto es cómo alguien que ha caído en inmoralidad, alguien que vive en inmoralidad, de hecho o en su mente, en su corazón, fornicación, inmundicia, ¿qué hace ahora? ¿Cómo puede huir una persona de la ira venidera? Una buena noticia. En Romanos 3:25 dice así, que Dios, Padre, Dios, puso a Cristo como propiciatorio o propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra que ahí se traduce propiciación significa aplacar, apaciguar, calmar. Cristo es la respuesta. La única forma de que un pecador huya de la ira que se viene de parte de los cielos es a través de Cristo. Es por la fe, dice allí, en su sangre. Y un dato re lindo también, ilustrativo de esto. La palabra que ahí se traduce propiciación significa literalmente propiciatorio. ¿Se acuerdan qué era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa de madera rectangular del arca que estaba allí en el tabernáculo y en el templo, ¿recuerdan? El mueble donde simbólicamente Dios se manifestaba a sus sacerdotes. Bueno, ese mueble en su interior tenía algo, no sé si recuerdan. Tenía una copia de la ley. Ley que acusaba al hombre de su pecado, claramente. Simbólicamente hablando, esa arca representaba que el pecado del hombre estaba siempre a la vista de un Dios justo y santo. Y eso es una situación desesperante para nosotros porque ya no lo podemos revertir. Pero Pablo dice que Cristo es el propiciatorio. Cristo es esa tapa, digamos, ¿sí? Que una vez al año era inundada en sangre de un animal inocente que la vertió en lugar de los pecadores culpables que estaban afuera, esperando. Esa sangre derramada en esta tapa, simbólicamente hablando, lo que hacía era cubrir de la mirada del santo los pecados del hombre, representados en su ley, en la ley. Qué hermoso, Cristo es ese propiciatorio y Cristo también a la vez es el sacrificio. Cristo es el único que no puede cubrir solamente, sino que puede quitar, llevar lejos, enterrar, tirar a lo profundo del mar nuestras culpas, nuestras miserias, porque Él fue castigado en nuestro lugar. Esa ira que se viene sobre el mundo no arrepentido fue derramada sobre el Hijo de Dios, haciendo una especie de dique de contención para su pueblo, para aquellos que nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en su sangre, como dice Pablo.
Ahí está, hay un dique de contención. Ahora está cerrado y de este lado estamos tranquilos, seguros, refugiados. No en nuestras obras, no en nuestra conducta, no en nuestros méritos, no en esta iglesia, en Cristo. Él ha quitado de la vista del Padre, simbólicamente hablando, ¿no?, nuestro pecado. Ya no hay culpa, no hay condenación para aquel que está en Cristo, hermano. Por eso es que Él manda a todos los hombres en todo lugar y ahora también que se arrepientan, que se vuelvan de su pecado al Señor, que coloquen su fe en ese sacrificio y sus pecados van a ser cubiertos. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo el Señor. Hermoso, hermoso. Pero vos sos creyente y vos decís, yo estoy jugando con la inmoralidad. Quizás alguien que es del Señor ha caído en inmoralidad, no lo sé. O está jugando en su corazón, en su mente, en su cuarto, frente a su computadora con ella. Y vos decís, ¿qué hago? Proverbios 28:13, ¿recuerdan? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado, cualquiera sea, y este en particular también, no se encubre, no se tapa, se confiesa. Nosotros siempre queremos tapar nuestro pecado. Es parte de nuestra naturaleza horrible, que se vio en Edén, ¿no? Yo peco y la culpa es de otro, siempre es así. Pero Dios lo quiere sacar a la luz. Dios quiere destruir nuestro corazón para volver a armarlo a la sombra de la cruz y darnos nuevas oportunidades para glorificar su nombre, hermano. Esto es tan serio, que tenés que asumir que no se puede ser inmoral y espiritual a la vez. No se puede, no es que no se debe. No se puede. Por lo tanto, pedí ayuda. El primer paso es volver a la comunión con Dios. Hay que confesar esto como lo que es, pecado. Pecado, desagradable a los ojos de Dios. No puedo agradar a Dios en esta condición. Lo confieso. Dice allí que el que lo confiesa alcanza misericordia, alcanza ese amor asombroso del Padre. Uno en ese momento se siente que merece morir, pero cuando confiesa y se humilla hay gracia y hay misericordia, amor de parte del Padre. Precioso esto. Ustedes saben que David intentó jugar a la escondida con este pecado sexual que había cometido de adulterio casi un año. Si yo cuento bien, son más de 10 meses que estuvo así. Y él nos cuenta cómo se sintió jugando a ese jueguito. ¿Se acuerdan? Salmo 32, Salmo 51, Salmo 38 quizás. Él dice que se moría por dentro, ¿se acuerdan? Que sentía que la mano de Dios pesada estaba pero oprimiéndolo contra el piso, mostrando un cuadro figurado, descriptivo de la conciencia atribulada, que no había paz en él, que se sentía que las aguas estaban inundando su vida. No podía ni respirar de la asfixia, de la angustia, porque así nos sentimos los creyentes cuando tapamos nuestro pecado. Así nos sentimos. Ya no es un juego para nosotros. Ya no adoramos ese estilo de vida. Podemos caer en ellos, pero no los adoramos. Nos matan, nos arruinan la vida. Dios en esta mañana está diciendo a su iglesia amada, a todos nosotros, el pecado no se tapa, se confiesa. Se saca la luz de Dios y Él restaura.